Bueno, en esta presentación vamos a hablar algunos conceptos básicos de síndromes vestibulares como para orientar un poco el estudio, ¿cierto? Y tener un diagnóstico lo más preciso posible. La verdad es que el vértigo es bastante frecuente en atención primaria y puede ser muy problemático para el paciente, puede afectar mucho su calidad de vida. Y si bien muchas veces no son de riesgo vital, sí puede requerir reposo del paciente o significar algo más grave. Y en ese sentido siempre hay que estar pensando en banderas rojas que me hagan sospechar patología central. ¿Y por qué eso es importante? Porque como vamos a ver a continuación, cuando uno sospecha patología central, muchas veces el escáner queda corto y se debe llevar a la resonancia de cerebro, que tiene una buena definición del territorio posterior. Lo otro que es muy importante es saber utilizar o indicar, ¿cierto?, el examen al octavo par, porque nos va a orientar bastante sobre la patología periférica. Y lo otro que es muy relevante es que el tratamiento va a depender de la etiología y no hay que quedarse solo con el tema sintomático, sino que tratar de ver de los distintos perfiles de la patología periférica, dar algún tratamiento lo más específico posible, ¿ya? Porque muchas veces solo tratamiento sintomático no soluciona el problema y puede acarrear los efectos secundarios de los fármacos antivertiginosos. Entonces, lo primero es ver cuáles son las banderas rojas con las cuales preocuparse. Y dentro de esto, ¿qué es lo que destaca? Bueno, obviamente va a depender de los antecedentes clínicos del paciente, qué patología previa trae. Pero del punto de vista de la historia, un primer episodio, por ejemplo, siempre nos tiene que hacer llamar la atención, porque en general patología periférica pudiera tener algún tipo de recurrencia. El vértigo postural, por ejemplo, tiene un buen grado de recurrencia. Entonces es muy importante que si es primer episodio ya nos tiene que llamar la atención y insistir, ¿cierto?, con una buena historia, con un buen examen físico. Lo otro es que sea de inicio ictal. Cualquier cosa en general en neurología sea de inicio ictal, por supuesto que nos tiene que hacer pensar o descartar lo cerebrovascular. Por lo tanto, un vértigo de inicio ictal es un SD hasta que no se demuestre lo contrario. Lo otro, ¿cierto? Los síntomas progresivos. Los síntomas progresivos, un vértigo progresivo o que se acompañe de algún otro síntoma progresivo, por ejemplo, pérdida auditiva. Eso también nos debe preocupar y siempre pensando, por supuesto, en que haya alguna neoplasia, por ejemplo, detrás. Y lo otro que es muy relevante es que tenga algún otro síntoma neurológico, especialmente si es que se relaciona este síntoma neurológico con lo neuroanatómico. Por ejemplo, si estamos hablando de vértigo, tenemos que tener mucho ojo en que el paciente no tenga algún otro síntoma de tronco. Por ejemplo, visión doble, una parálisis facial o algún compromiso vía larga que, como sabemos, pasa por el tronco. Y lo otro que siempre hay que tratar de descartar es que no tenga algún síntoma cerebeloso, descoordinación, ataxia, un nistagmo, etc. En el examen físico, de nuevo, ¿cierto?, insistir de que un vértigo, si se acompaña de una focalidad neurológica, especialmente de tronco, especialmente de cerebelo, por supuesto que nos tiene que hacer llamar la atención el hecho de que el paciente no pueda caminar o que tenga un romper alterado también. Lo otro que se describe es que en general el vértigo que es de origen central es menos sintomático, es menos sintomático para el paciente en el sentido de que tiene, por ejemplo, menos náusea, menos sensación nauseosa, un nistagmo que es de origen central puede ser multidireccional, bastante llamativo para el que lo está viendo, pero el paciente lo tolera relativamente bien. En cambio, un nistagmo de características periféricas puede ser muy sintomático para el paciente. Está muy nauseoso, con mucho vértigo, con muchos síntomas. Y como vamos a ver a continuación, fijarse en algunas características del nistagmo dentro del examen físico que también nos va a orientar. La marcha es muy importante y en esto, ¿cierto? Una cosa es la inestabilidad de la marcha o que el paciente se desvíe hacia algún lado, que nos puede hablar de algo más periférico, que es distinto a que el paciente definitivamente no pueda colocarse en pie o que al hacer la prueba de Romberg, ¿cierto?, el paciente caiga o requiera la asistencia de alguien para no caer.
insistir con los pares craneales, especialmente porque estamos hablando de territorio posterior, insistir en cerebelo, insistir en el romber y obviamente que esto lo da un poco más el examen físico, estar ahí viendo al paciente, pero en general un romber que es periférico tiene cierta inestabilidad o desviación hacia algún lado, pero el paciente definitivamente se puede poner de pie. En cambio, que no lo pueda hacer o que aumente mucho su base de sustentación, nos hace pensar en algo central. Y acá tenemos, ¿cierto?, el nistagmo, que como sabemos tiene una fase lenta y una fase rápida, que es la que se ve y la que le da la dirección al nistagmo. Y en general, cuando nosotros hablamos de un nistagmo periférico, es agotable, es unidireccional y tiende a mejorar con la fijación. Incluso está la ley de Alexander, que nos apoya un poquito el hecho de que sea algo periférico, y cuando el paciente mira en la dirección del nistagmo, en la fase rápida, aumenta la amplitud y la rapidez. A diferencia del nistagmo central, donde el paciente, la verdad, se mantiene constante, ¿cierto?, el batir de los ojos, y eso nos debe llamar la atención. Entonces, recapitulando un poquito, ¿cierto? El nistagmo central es no agotable, multidireccional, generalmente va a estar acompañado de algún otro signo neurológico, y como les comentaba, ¿cierto? Uno lo ve y es como un movimiento muy, muy importante a la inspección, pero el paciente no se siente tan mal, entre comillas. A diferencia del paciente con nistagmo con características periféricas, que está muy ansioso, mucha sensación de vértigo, ¿ya? Es agotable, unidireccional, no tiene que haber otra signología neurológica, alguna alteración o focalidad. Muchas veces se altera, se exacerba con los cambios posturales y, como ya les comenté, puede tener una ley de Alexander positivo. Acá aparecen todas las causas o no todas, pero gran cantidad de causas periféricas que son bastante variadas. Hay algunas que son bastante comunes, por ejemplo el vértigo postural, y otras que son menos comunes, ¿ah? Como la fístula, la laberintitis luética, que ya se ve poco, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? De que el hecho de que sea periférico no significa que no pueda tener alguna importancia clínica, requiere tratamiento y es tratamiento específico. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Meniere tiene un tratamiento absolutamente distinto a un vértigo postural. Y eso es muy importante de calificarlo, porque muchas veces uno dice, bueno, un vértigo periférico, antivertiginoso y listo. Y no, o sea, hay que tratar dentro de lo periférico, ver cuál es el perfil para dar un tratamiento lo más específico posible y no sobreocupar los fármacos antivertiginosos sintomáticos que también tienen sus efectos secundarios. Y las causas centrales, como aparece acá, son variadas. ¿Qué es lo más importante? De que si es algo ictal, hay que descartar, por supuesto, lo cerebrovascular, y en la otra esfera, algo que es más progresivo, siempre hay que descartar algo tumoral o neoplásico, y si es algo que ocurre y después se limpia y va ocurriendo lo que uno llama embrotes, hay que pensar, por ejemplo, en patología tipo esclerosis múltiple. ¿Qué es lo relevante? Que en causas centrales sí o sí debemos llegar a la imagen. Y muchas veces el escáner no es suficiente y la imagen de elección es la resonancia. Aquí está un poco la anatomía, ¿cierto? Cómo está en relación todo lo que tiene que ver el utrículo, el sáculo, el oído interno. Y recordar de que no solamente puede haber patología del octavo par, sino que patología de los canales semicirculares, en el utrículo y en el sáculo, varias estructuras. Es muy importante descartar también que el paciente no haya ocupado algún fármaco conocido ototóxico. Hoy en día ya no se ocupan tanto conocidos, ¿cierto? Pero antiguamente se ocupaban, es un detalle hay que consignar, igual que el uso en exceso de diuréticos o algunos otros medicamentos más específicos, por ejemplo, el neoplasia del cisplatina u otros. Lo otro que es muy importante, especialmente en el vértigo postural, es que haya habido el antecedente de algún TEC. Muchas veces el paciente tiene el TEC y a los días o a las semanas puede desarrollar un vértigo postural y uno debería explorar, ¿cierto?, ese antecedente. Y lo otro que también es importante, que hay algunos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. El octavo par se puede afectar por la sífilis, ¿ya? Es muy importante recordar
si es que uno tiene un cuadro clínico diferente, pedir un BDLR. Y pacientes también pueden tener infecciones oportunistas. Recuerden que está en relación con el oído, ¿cierto? Pacientes diabéticos, por ejemplo, pueden tener patologías infecciosas que una de las formas de presentación sea un vértigo. Acá hay una larga lista, ¿cierto?, de fármacos que tienen la capacidad de provocar daño, y la verdad es que obviamente va a depender de la cantidad de uso y del tiempo de uso. ¿Ya? Siempre es importante recordar esto y consultarlo y tener el antecedente, ¿cierto?, dentro de nuestro análisis. Bueno, la verdad es que el tema de vértigo y mareo algunas veces se confunde o hay una nomenclatura un poquito equívoca. El vértigo en general es la sensación o ilusión de movimiento, ya que puede ser objetivo o subjetivo. La verdad es que eso no es tan relevante, pero sí esta sensación de movimiento. En cambio, el mareo es algo aún más inespecífico, que es una inestabilidad al andar, o dicen los pacientes, ¿cierto?, una inseguridad o andar como sobre nubes. ¿Ya? Lo otro que es muy importante siempre preguntar en estos casos es el tema de los síntomas auditivos. Tanto la hipoacusia como en algunos casos mejora un poco la audición como en el Meniere. ¿Ya? En general, causas centrales que provoquen hipoacusia es poco común. Hay algunos infartos de la AICA que pueden dar hipoacusia, pero en general son síntomas que nos llevan más a pensar en algo periférico, ¿ah? Cuando hay alguna alteración de la audición. Y insistir en lo que yo les comento, ¿cierto? Que el TAC de cerebro, obviamente si estamos hablando de una patología ictal y que nos obliga a pensar en algo cerebrovascular, como ya vimos en la clase de cerebrovascular, hay que hacer un TAC con un angioTAC para ver si hay alguna posibilidad de trombolisis o trombectomía. Pero si quedamos con la duda, no nos da la información adecuada, o estamos en un contexto fuera de los cerebrovasculares y estamos pensando que queremos descartar algo neoplásico, o alguna lesión ocupante de espacio, algún brote de esclerosis múltiple o de patología mielinizante, sí o sí tenemos que llegar a la resonancia, ¿ya? Porque tiene mejor definición. Incluso hay un protocolo de resonancia que se llama protocolo Fiesta, por sus siglas en inglés, ¿cierto?, que sirve para ver en forma bastante detallada los pares craneales. Y aquí vemos, por ejemplo, un schwannoma que está en el ángulo punto cerebeloso y que perfectamente se puede presentar como un cuadro, ¿cierto?, vertiginoso, con algunas características como una alteración de la audición, por ejemplo, y que aquí en la resonancia se ve bastante bien. El otro examen que es muy importante de tener en consideración es el octavo par, ¿ya? Para el vértigo periférico nos da mucha información, incluye una audiometría, incluye pruebas posturales, pruebas calóricas, y nos ayuda, como ya les comenté previamente, a decir no solamente esto es un vértigo periférico, sino que qué perfil tiene para tratar de dar algún tratamiento un poco más específico, ¿ya? Siendo de elección para el estudio periférico una hipoacusia progresiva, por ejemplo, y en general síntomas progresivos, de nuevo, nos tienen que hacer pensar en alguna neoplasia o lesión ocupante de espacio. ¿Sí? Entonces, en general, si es central, sí o sí, tenemos que llegar a la imagen, idealmente una resonancia, salvo que sea algo ictal, y ahí por un tema de rapidez y de conducta en lo ictal, si es que está en ventana, me va a servir el escáner, pero insisto que para el resto la resonancia es lo ideal. Y si nosotros pensamos que un cuadro periférico del octavo par nos va a ayudar, ¿cierto?, a definir si es una patología, por ejemplo, una patología postural, o un Meniere, o una neuronitis, etc. Entonces empecemos con uno de los más comunes, que es el vértigo postural paroxístico benigno, que es muy común. Se da en paciente adulto y especialmente en adulto mayor. ¿Ya? Ojo con lo que les comentaba, ¿cierto?, de que podía haber algún antecedente de TEC, que incluso algunas veces al paciente le cuesta recordar este dato, y ocurre, ¿cierto?, porque las partículas de carbonato de calcio que están depositadas en los canales semicirculares se salen de su lugar por algún motivo, ya que una de esas causas puede ser un TEC. Generalmente es un problema en el canal semicircular superior, que es como lo clásico que se describe, pero puede ser en los otros canales también. Como les comentaba, el TEC puede ser desencadenante, y en general son episodios súbitos, no distales, pero de rápida instalación, generalmente desencadenado por algún giro cefálico, algún movimiento brusco, que puede durar minutos,
y que estando el paciente, ¿cierto?, quieto, sin movilizarse, pasa esta sensación. Generalmente no hay hipacusia, no hay tinnitus, y la recurrencia algunas veces pueden ser en semanas, en meses, o en otros casos puede ser incluso en años. El diagnóstico básicamente se hace con la historia, el examen físico es normal, pero aquí es muy importante que uno puede hacer pruebas posicionales, o sea, uno gira la cabeza del paciente en relación con su cuerpo según distintos protocolos, ¿cierto? Y el paciente va a reproducir el vértigo, se va a sentir va a volver a sentir los síntomas, y uno puede pesquisar incluso un nistagmo periférico que es desencadenado por estas pruebas posturales. En el octavo par, dentro del análisis del octavo par, como comentábamos anteriormente, se hacen pruebas posturales, y por lo tanto ahí también puede resultar positivo. Obviamente hay que tener cuidado al hacer las pruebas posturales, hacer movimientos, ¿cierto?, no tan bruscos, especialmente en el adulto mayor. Y fíjense que esto es lo interesante, el tratamiento generalmente pasa solo estando en reposo el paciente, pero la maniobra de reposición hace de que al mes el paciente ya esté mucho mejor. Entonces, fíjense de que aquí el tratamiento, más que dar antivertiginoso, es que tenga reposo y si es que el paciente puede realizarlo, las maniobras de reposición, ¿ya? El uso de medicamentos sintomáticos no mejora el vértigo postural, sino que, como dice el nombre, mejora un poquito los síntomas, pero es muy importante decirle al paciente que esto va a durar un tiempo, que tiene que hacer reposo y que tiene que hacer la maniobra de reposición. Entonces, aquí hay distintas maniobras, ¿cierto?, que se utilizan, que están protocolizadas, ¿cierto?, y que uno lo puede indicar y solicitar este tratamiento. La neuronitis vestibular se describe, ¿cierto?, como el compromiso viral del nervio vestibular, generalmente se da en adultos, y hay un antecedente, ¿cierto?, de una infección viral previa. Es un paciente que no ha tenido una historia de vértigo, sino que es una situación aguda, donde el paciente tiene mareo, vértigo, muy sintomático, mucha náusea, al paciente le cuesta caminar, muy inestable, y posterior a este evento el paciente puede tener recurrencia, ¿ya? Generalmente no tiene tinnitus, no tiene hipoacusia y no se relaciona con los cambios posturales. El diagnóstico es por la historia. En el examen físico puede haber cierta inestabilidad en la marcha, pero el resto está normal. Y el octavo par aquí es muy importante, puesto que con las pruebas calóricas especialmente no hay respuesta y se diagnostica la parálisis vestibular. Aquí es muy importante el reposo de nuevo, y los antivertiginosos de nuevo no van a solucionar la situación, sino que uno los da por pocos días, por 5 días, 10 días, ¿cierto? Eh, Porque, insisto, ¿cierto?, tiene un curso limitado. O sea, no por dar más antivertiginoso va a tener el paciente una mejoría más rápida. No, sino que tiene que hacer reposo, ¿ya? Y ojo con entregar mucho medicamento antivertiginoso, especialmente si se da endovenoso, por ejemplo, puesto que puede dar disquinesias, ¿ah? Puede dar disquinesia y a largo plazo puede dar parkinsonismo si es que se ocupa mucho la indicación oral, ¿ah? El síndrome de Meniere es un cuadro bastante clásico, donde el paciente tiene vértigo, tiene tinnitus y tiene una hipoacusia que va fluctuando con el tiempo, ¿ah? Entonces el paciente puede tener tinnitus, sensación de oído tapado, pero también el paciente puede tener cierta mejoría de la audición, ¿ya? Con el tiempo la hipoacusia se hace progresiva, ¿ah? Y por eso es importante detectar el cuadro y tratarlo a tiempo, ¿ya? Se acumula endolinfa en el oído medio por distintos mecanismos, y el diagnóstico se hace por esta fluctuación de la audición, una historia bastante clásica. El octavo par muestra una paresia vestibular progresiva, y ojo que como es una paresia vestibular progresiva en el tiempo, generalmente y es paciente adulto, generalmente hay que pedir una resonancia para descartar que no haya alguna lesión expansiva. Y lo otro que hay que descartar, puesto que se asocia y puede ser un síntoma del LUES, hay que pedir exámenes para descartar sífilis, ¿ya? Y ojo de nuevo acá, el tratamiento más que antivertiginoso son diuréticos, muchas veces para las crisis de vértigo se dan corticoides, y en algunos casos también incluso puede ser necesario una cirugía, ¿ya? La parálisis vestibular súbita es un cuadro bastante severo, sintomático para el paciente.
es una presentación única del compromiso vestibular. Hay distintas teorías, ¿cierto?, de que puede ser infecciosa, secundaria a TEC, o también se puede ver en paciente añoso y ahí el origen podría ser vascular, ¿ya? Entonces, el paciente tiene mucho vértigo, muy sintomático, que puede hacer que el paciente requiera reposo hasta por 30 días. Incluso este es un caso confundente porque es tan severo que en este caso el romber puede estar alterado y te puede hacer pensar de que es una patología central. De todas formas, siempre el nistagmo va a ser periférico, pero insisto, o sea, puede estar hasta 30 días el paciente con muchos síntomas y se puede asociar o no a parálisis coclear. ¿Qué significa esto? Que el paciente además puede tener una hipoacusia o presentar tinnitus, ¿ya? Generalmente, como son síntomas muy agresivos, incluso puede estar el romber alterado, no basta con el octavo par, muchas veces uno igual pide una imagen, una resonancia, ¿cierto?, para descartar que no haya habido alguna causa central, y teniendo la resonancia normal, el octavo par concordante, se hace el diagnóstico, y aquí, ojo, ¿cierto?, de que hay que dar reposo por harto tiempo, muy sintomático explicarle al paciente, incluso en algunos casos se ocupa el clorpromacina en la fase aguda, y de nuevo no dar antivertiginosos según los síntomas del paciente, pero no abusar en su uso, y insisto, no por dar más antivertiginoso el paciente se va a mejorar antes, o sea, hay que explicarle al paciente que es un cuadro de lenta recuperación. Y sí está indicado en estos casos, si es posible, tener terapia de rehabilitación vestibular. Entonces, es muy importante, como les comento, tener esta idea amplia de vértigo central versus periférico. Si es central, llegar generalmente a una resonancia para quedar tranquilo de que no hay una lesión, puesto que tiene una muy buena definición la resonancia en fosa posterior y tronco. Y si es un vértigo periférico, no quedarse solo con eso, sino que tratar de ver el perfil, porque como vieron, tienen distinto manejo los distintos vértigos periféricos, y no abusar, ¿cierto?, de los antivertiginosos, puesto que solo son para los síntomas y generalmente no solucionan la patología periférica.